Buenos días, saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos una enseñanza que la hemos titulado Dios es bueno. Usted dirá, ay pastora, pero nosotros ya sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Pero es una verdad tan simple que a veces es difícil de entender, ¿sí? Dios es bueno y nosotros necesitamos estar convencidos que Dios es bueno. Usted antes, ya las iglesias han como cambiado un poco, pero antes, cuando usted va a la iglesia, el pastor decía, Dios es bueno, y la gente decía, todo el tiempo, y después el pastor decía, todo el tiempo, y la gente contestaba, Dios es bueno, ¿sí? Porque la gente necesitaba tener una revelación de que Dios es bueno. ¿Qué le parece si lo hacemos a la antigua? ¿Sí? ¿Se lo aprendieron? Entonces yo digo, Dios es bueno todo el tiempo. y todo el tiempo Dios es bueno. porque necesitamos entender que Dios es bueno y que Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Dios es bueno. Entonces, Eva, si nosotros queremos que en el capítulo en Génesis 3, del 1 al 5, es nuestra escritura de esta mañana para poder ver que Dios es bueno. Y miremos lo que pasó allí. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces acá vemos a doña Eva. Eva fue creada por Dios y ella fue puesta en un lugar donde no hacía falta nada, donde Dios había suplido todo para ella. Y ella pudo experimentar que Dios es bueno, no porque Dios mismo le hubiera dicho yo soy bueno, sino que ella pudo ver que Dios era bueno por la creación. Porque la palabra de Dios dice que Dios creó el cielo y vio Dios que era bueno. Separó las aguas que hay en los cielos y las que hay en la tierra y vio Dios que era bueno. Después creó los animales y vio Dios que era bueno. Y vemos que Dios empezó a hacer una creación gloriosa y después de que él creó todo, la palabra dice que vio Dios que era bueno. Entonces Eva pudo ver que Dios era bueno por todo lo que Dios había hecho. La palabra de Dios dice que la naturaleza o este mundo da testimonio de que Dios existe. Así que cuando la gente que no conoce al Señor y que no lo ha aceptado en su corazón diga yo no creo en Dios, la naturaleza misma dará testimonio contra ellos de que Dios existe. Porque la gente dice que el mundo fue creado por una explosión, por el Big Bang, por la nada, tantas teorías que se han inventado, pero hasta ahora no ha sido comprobado cómo ha creado el mundo. Y es simplemente ver usted una hoja, una flor, un árbol, usted ve la naturaleza de Dios. Por ejemplo, mire esa mariposa tan linda. Tuvo que un diseñador hacerla. Esto no puede salir de la casualidad. Esto tuvo que ser de una mente maestra, de una mente que la formó, de una mente que la pensó, que la creó y usted la puede ver. Por ejemplo, las flores. Usted mira las flores son tan hermosas y hay de tantas variedades que usted dice definitivamente Dios es bueno. Y Dios es hermoso. Mira, a uno le gustan las orquídeas, a otro las rosas, a otro los girasoles. Hay para todos los gustos, ¿sí? Las frutas. Por ejemplo, usted ve estas moritas, yo las vi y a mí me dan ganas de comerme esas moritas. Cuando usted va a pasear, usted encuentra esas moritas así por los caminos y usted, ¡ay, qué delicia! ¿Cierto? Pero usted ve cuánta cantidad de cosas lindas
lindas creó el Señor y de frutas deliciosas. Y usted piensa y se le hace agua a la boca, ¿cierto? Una guanábana, que es lo que a mí me gusta, un banano, una naranja, bueno, la fruta que a usted le gusta. Y usted puede ver que Dios es bueno por la creación. Y Eva sabía que Dios era bueno por las obras que Dios había hecho. Al ver todo lo que la rodeaba, ella sabía que Dios era bueno. Pero un día a doña Eva se le da por irse a hablar con don Satanás. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y la serpiente empezó a darle argumentos de que Dios no era bueno. ¿Sí? La serpiente empezó a hablarle, a decirle, uy, con que Dios le dijo, y él empezó como a meterle cizaña a Eva. Y Eva, en lugar de mirar todo lo que Dios había hecho, ella simplemente se dejó endulzar el oído por lo que Satanás le dijo, y ella decidió creer a un argumento en contra de un hecho. Si nosotros miramos, la palabra de Dios dice que todo árbol bueno da frutos buenos. Si usted ve la creación, usted ve que la creación es buena y reconoce que Dios es bueno, ¿sí? Pero el diablo no le mostró ningún hecho, simplemente le dio un argumento a Eva de que Dios era malo, y Eva decidió creerle al diablo decidió creer el argumento en lugar de la acción. ¿Sabe que a una vez como cristiano le pasa eso? Que uno ve hechos en la vida de uno de que Dios es bueno, y el diablo viene a hablarle y a decirle que Dios es malo, y hay cristianos que creen que Dios es malo, habiendo probado, viendo un hecho de la bondad de Dios. Fue lo que le pasó a Eva. Eva había visto, y si nosotros aprendiéramos a dejarnos guiar más por los hechos que por las palabras, no nos equivocaríamos tanto. Porque la palabra de Dios dice que todo árbol produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. El problema es que nosotros a veces nos fijamos más en los argumentos que en las acciones. Entonces una persona viene y nos dice, ay, yo te amo, te quiero, mejor dicho, te voy a dejar la luna a las estrellas, pero no es capaz de hacer algo que le demuestre que de verdad la ama. Y nos dejamos creer más por palabras que por hechos. Es como el jovencito que está detrás de la chica. No, es que yo soy creyente, yo te amo, yo te quiero, yo amo al Señor. Pero sus palabras dicen eso, pero sus acciones muestran lo contrario. Él está dando un argumento de que ama a Dios, pero sus acciones realmente muestran que no lo aman. Y uno a veces se fija en las palabras y no se fija en las acciones. Nosotros necesitamos más que palabras. Necesitamos ver las acciones, ver el fruto. La palabra de Dios dice, hijitos míos, no hablemos de palabras, sino hechos. O sea que el amor, hay algunos que dicen, ay, con palabras, pero realmente un hecho vale más que 1000 palabras. Un hecho demuestra de verdad si lo aman o no. Y aquí Dios le había demostrado a Eva que él era bueno, pero el diablo le quiso mostrar a doña Eva de que Dios era malo. Y dice Mateo 7, 17 al 18, así que todo buen árbol da buenos frutos. ¿Un árbol bueno que da? Buenos frutos. No puede dar un mal fruto. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nosotros necesitamos tener eso en claro. Todo buen árbol da frutos buenos. La palabra de Dios dice que todo buen don perfecto viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, nomás con este versículo, usted puede discernir si en su vida pasa algo bueno, algo de bendición, algo que para usted fue maravilloso, ¿de quién viene? De Dios. Pero si en su vida pasa algo que usted dice, no, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Donde usted ve que eso trae desgracia, donde usted ve que eso trae muerte, ¿de dónde viene eso? Del diablo. Y hay personas que piensan que la enfermedad viene de Dios. Pregunto yo, ¿la enfermedad es buena o es mala? Mala. Entonces, ¿por qué la gente le atribuye
que la enfermedad es de Dios. A veces la gente dice, Dios le mandó esa enfermedad para que aprenda. Y eso se ha enseñado dentro de la iglesia. Porque no saben que Dios es bueno. Entonces sí ven que es una verdad que tan simple, pero que a la vez el diablo ha intentado de tergiversarla. Y el diablo siempre ha intentado mostrar a Dios como que Él no es bueno. Y aún las personas con lo que hablan muestran que Dios no es bueno, pero los hechos muestran que Dios es bueno. Si no, piense usted en todo lo que Dios ha hecho en su vida, lo bueno que Dios ha hecho en su vida. Usted ve que todo lo que usted ha recibido de Dios es bueno. Porque cuando usted llegó a los pies de Cristo, bueno, yo no sé, cuando todos llegamos, uno llega triste, herido, arrastrado, decepcionado. Pero cuando uno recibe al Señor, la vida es transformada, Dios empieza a darle gozo, alegría, Dios empieza a poner todo en orden. Usted empieza a ver, usted empieza a recibir lo bueno de Dios. Entonces todo lo bueno viene de un árbol bueno, y todo lo bueno viene de Dios, pero lo malo viene del diablo. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces uno ve, vez tras vez, que la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado vida, pero no cualquier vida. Nos dice que una vida en abundancia. ¿A cuánto le gusta la abundancia? Amén. ¿A cuánto le gusta la pobreza? A ninguno, ¿cierto? Porque todo lo bueno viene de Dios. Dios es un Dios abundante. Véanlo en la creación. Yo creo que si Dios hubiera sido como nosotros, hace 2 o 3 mariposas y ya. Haría máximo 5 flores. Pero Dios no es escaso. Uno a veces es escaso en su manera de pensar. Uno a veces es escaso en muchas cosas. Pero Dios no. Dios es un Dios abundante. Y lo vemos en la cantidad de flores, de árboles, de frutas que usted ve, por ejemplo, en las matas. Que por ejemplo, yo para las matas soy mala. Yo todas las matas iguales. Pero hay gente que dice, esta se llama así, esta se llama así. Y usted ve que sus hojas, sus colores, todo es totalmente diferente. Es la bondad, es la abundancia de Dios, porque Dios es un Dios bueno. La vida abundante viene de Dios. Pero si hay algo que trae muerte, que trae división, que trae destrucción, ya sabemos de quién es. Del diablo. Pero el diablo siempre ha querido mostrar que lo malo viene de Dios y que el diablo es el que nos ayuda. Salmo 119:68 dice la palabra de Dios: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Saben qué es bienhechor? Que le gusta hacer el bien. ¿Sí? Entonces Dios es bueno y a Él le encanta hacernos el bien. Por eso dice, enséñame tus estatutos. ¿Sabe uno cómo entiende que todo lo bueno viene de Dios? A través de su palabra. Porque a veces la gente, aún la misma iglesia, ha torcido y ha mostrado que Dios es malo. Y Dios no es malo. La palabra de Dios dice que Dios es bueno. Y Él es bienhechor, le gusta hacernos el bien, ¿sí? La palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Si nosotros siendo malos, usted a su hijo no le va a dar una piedra por cama, ¿o sí? Usted, por ejemplo, como padre, su hijo tiene la mejor cama que usted le pudo dar. Sus hijos se ponen los mejores zapatos que usted le puede comprar. Sus hijos tienen la mejor ropa que usted les pudo dar, porque usted los ama. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos da lo mejor para nosotros? Pero el problema es que nosotros tenemos un mal concepto, al igual que Eva se dejó engañar por el diablo y el diablo le hizo ver que Dios era malo. Y en esta mañana quiero que veamos 3 mentiras del diablo, ¿sí? Quiero que veamos 3 mentiras del diablo. Número 1. La primera mentira del diablo es que Dios es malo.
El diablo siempre quiere hacer ver que Dios es malo. Y miremos lo que le dijo a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? No comáis de todo árbol del huerto. Dios lo que hizo fue darle todo para que ellos lo comieran. Pero el diablo le dijo: no, Dios les dijo que no coman. Uy, ese Dios tan terrible. Dios sí es déspota, ole. El creador y todo, que ustedes no pueden comer. Dios cómo es de malo. Entonces el diablo siempre va a buscar que usted piense que Dios es malo, que Dios no le quiere dar, que Dios no quiere hacer, que Dios le dijo que no. Entonces usted, cuando va a predicarle a alguien, la persona tiene el concepto de que Dios es malo. Entonces dice: yo no voy a la iglesia porque es que Dios no quiere que yo me divierta, Dios no quiere que yo haga esto, Dios no quiere, porque esa ha sido una mentira del diablo siempre, hacerle creer a la gente que Dios es malo. Porque ahí le dice: Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, ese Dios tan terrible hoy les hizo todo para que ustedes no coman. Y Eva, en lugar de creer a un hecho, que era ver todo lo que Dios les había dado para comer, decidió creer en lo que ella escuchó, en un argumento que el diablo le dio, que ese argumento iba en contra de todo lo que Dios había hecho. Porque Eva y Adán tenían todos los árboles a su disposición para comer. Solamente había uno de los que no podían comer. Pero la mentira del diablo fue que de ninguno. ¿Sí ven? ¿No ven la escritura lo que él le dijo? Entonces el diablo siempre va a buscar que usted y yo creamos que Dios es un Dios malo. Número 2, segunda mentira del diablo. El diablo quiere hacer creer que Dios es mentiroso. Y dice el número 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva le contestó lo que Dios le había dicho. Dios nos dijo que del árbol que está en la misa no podemos comer. Y le dijo: ¿por qué? Porque el día que de él coma, morirán. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero mire lo que el diablo le dice. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. No moriréis. Dios le dijo: si usted come se va a morir. Pero el diablo le dijo: no, Dios es mentiroso, si usted come no se va a morir. Entonces el diablo siempre se engañará al cristiano y hacerle creer que Dios es mentiroso. Entonces Dios a usted le dice algo en la palabra y el diablo le dice: es una mentira. La palabra dice que debemos diezmar. ¿Eso usted le puede decir diezmar? La palabra dice que usted debe congregarse. Eso es mentira. Usted puede vivir la vida cristiana a su manera. Y aún hay cristianos dentro de la iglesia que le creen las mentiras al diablo y escogen la mentira antes de ver lo que Dios hizo y ver que Dios es bueno. ¿Sí ve que a veces ver que Dios es bueno es difícil? Porque la gente dice: sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero es una verdad tan simple que es difícil de entender. Porque estamos tan acostumbrados al mal que nos cuesta creer que Dios nos quiere dar lo mejor. Nos cuesta creer que las ordenanzas y los mandatos de Dios es para nuestra protección. Nos cuesta creer que la palabra de Dios es verdad y que Dios nos habla a través de ella porque Él es bueno. Y preferimos creer la mentira que el mundo nos dice, que el diablo nos dice, que creer lo que Dios nos dijo. Y fue lo que le pasó a Eva. Nosotros vemos ahí que ella le dijo: no, si yo me como de ese árbol me voy a morir, porque eso fue lo que el Señor me dijo. Pero el diablo le dijo: no, Dios es mentiroso, si usted come no se va a morir. ¿Y sabe por qué el diablo hace eso? Porque la palabra de Dios dice que el diablo es el padre de mentira.
qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Por eso el diablo siempre va a tratar de decirnos mentiras y de engañarnos. Y número 3, la tercera mentira del diablo es que Dios es egoísta. El diablo siempre nos quiere hacer ver que Dios es egoísta. Miren lo que nos dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el diablo dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que usted sea como él, porque Dios es egoísta. Dios no quiere que usted sepa el bien y el mal. Dios no quiere que usted sea como él. Entonces el diablo le hace pensar a las personas que Dios es egoísta y que Dios quiere todo para él, pero nada para nosotros. Que por eso es que Dios nos dice en su palabra eso. Y hay mucha gente en la iglesia que cree que esto es verdad. Que Dios es egoísta, ¿no? Entonces Dios no quiere mi bienestar. No, yo me voy porque es que en la iglesia me quieren robar. Yo me voy porque es que en la iglesia me quieren subyugar. Yo me voy porque esto, porque aquello. Y el cristiano tiene miles de argumentos que el diablo le ha puesto en contra de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque si usted mira, cuando una persona nace de nuevo, lo que Dios les da son puras bendiciones. Si no, usted haga un recuento de su vida. Cuando usted nació de nuevo, ¿cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora? ¿Es la misma? ¿Es peor? ¿Es mejor? Entonces Dios es bueno. Todo lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno. Pero el diablo a veces nos quiere hacer pensar, no, yo estoy en la inmunda. No, pero la palabra de Dios dice que nosotros vamos como la luz de la aurora, que vamos en aumento. ¿Saben? De pronto usted ahorita no está donde usted quisiera estar, pero usted está en el proceso. No quiere decir que usted no va a llegar allá. Quiere decir que usted está en un proceso. Eso es como cuando usted ve un árbol, no sé de qué fruta le gusta a usted, digamos un mango, y usted ve unos mangos allá y usted ve ese árbol y usted dice, y usted se va a comer ese mango, pero resulta que ese mango está verde. Hay personas que cuando ven el mango verde, hay personas que son dramáticas. Nunca voy a comer de ese árbol. ¿Será eso verdad? No, lo que pasa es que está verde. Pero si usted espera que ese árbol madure, cuando el mango esté listo, usted va a poder comer de ese fruto. Así nos pasa a nosotros como cristianos. A veces, nuestra vida vemos cosas que decimos, no, pero es que esto no es como yo quiero. Todavía estamos en el proceso. No quiere decir que no vamos a llegar. Sí vamos a llegar hacia la meta. Sí vamos a llegar hacia el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Sí vamos a ver hecha realidad esa petición por la cual hemos orado, pero estamos en un proceso. Pero uno a veces es dramático. Nunca voy a hacer. Es como el que se enamora y lo decepciona y dice, nunca me volvería a enamorar. Pues ese antes le hacía el estorbo, tranquila, ahorita alegra que es. ¿Sí? No quiere decir que nunca, porque en la vida de nosotros hay estaciones, hay momentos, pero no quiere decir que eso sea nuestro final. Nosotros no debemos mirar la bondad de Dios mirando nuestra situación. Nosotros debemos entender que Dios es bueno y que Él nos bendice cada día para que nosotros podamos crecer y salir de donde estamos. Amén. Amén. Entonces no juzguemos nuestra condición para creer que Dios es bueno. El problema de muchos cristianos es que nosotros comparamos argumentos con frutos y por eso es que cometemos tantos errores. Entonces, mis amados hermanos, miremos a la luz de la palabra que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho conmigo, porque yo he visto su bondad, porque yo he visto su fidelidad. Cuando el diablo venga con argumentos, usted no debe hacer lo que hizo doña Eva. Doña Eva se puso a hablar sola con el diablo. Y muchas veces el diablo va a venir a darte argumentos en contra de Dios. Pero el diablo podrá tener argumentos, pero usted tiene
testimonios de que Dios es bueno. Amén. Y nosotros debemos debatir esos argumentos con testimonios. Por ejemplo, alguien puede venir a decirle, dice, no, es que Dios te sana si quiere o no quiere, pero Dios a ti te sanó. Entonces tú debes creer que Dios sana. Amén. Dios te proveyó cuando no había plata. Usted debe creer que Dios provee. Porque la gente va a venir a decirte, no, ya creyó que Dios le va a dar. Porque nos falta, el diablo sabe usar a las personas para hablar en contra de Dios. Vemos que Pedro era un hombre de Dios. Y Pedro, cuando Jesús le preguntó, le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Pero después ese mismo Pedro es el que le dice al Señor Jesús, no, Señor Jesús, que no le vaya a acontecer nada. Y el Señor mismo le dice, aléjate de mí, Satanás. Es decir, que Pedro le había prestado su boca al diablo. Y sabe que una vez es como cristiano, si deja de meditar en la palabra de Dios y empieza a pensar y a oír los argumentos que la gente tiene contra él, uno le puede prestar hasta su misma boca al diablo para hablar en contra de la bondad de Dios. La gente, cuando alguien se muere, ¿qué es lo que la gente dice? Dios se lo llevó. Así lo quiso Dios. Esa era la voluntad de Dios. Le estamos prestando nuestra boca al diablo, porque la palabra de Dios en Juan dice que todo lo que es muerte, robo y destrucción viene del diablo. Y uno a veces tiende a pensar que todas las tragedias que suceden es la voluntad de Dios. No. ¿Sí ven? Que entre los mismos cristianos pensamos que Dios es malo. Y Dios es bueno. La muerte no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios. Necesitamos, cuando el Señor me dio esta palabra para darla esta semana que la estaba estudiando, el Espíritu Santo me dijo algo que yo decía, Señor, nunca lo había visto de esa manera. El Espíritu Santo, yo me levanté y la palabra que Dios me dijo fue, evangeliza tu mente. Y yo digo, evangeliza tu mente. Y yo decía, Dios mío, evangeliza tu mente. No entendía. Y el Espíritu Santo me dijo, uno de cristianos siempre busca evangelizar a las personas para que nazcan de nuevo. Pero uno primero necesita evangelizar su mente, meter el evangelio en su mente para pensar como Dios piensa, para hablar de Dios como Dios es, para que usted pueda ser eficaz y eficiente. El problema es que uno no evangeliza la mente. Y entonces el proceso de renovar nuestra mente es meter el evangelio de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para entender que Dios es bueno. Porque nosotros nos dedicamos a oír lo que la gente dice. Entonces pasa algo, ay, Dios se lo llevó, Dios así lo quiso, porque todavía tenemos la mentalidad del mundo que el diablo ha metido de que todo lo malo viene de Dios. Entonces, si Dios es el que enferma y el que mata, pues usted qué va a poder confiar en Dios. Y esa fue la mentira que el diablo le metió a Eva. Por eso la pudo engañar. Nosotros necesitamos enfocarnos más que en los argumentos, en los hechos. El diablo tendrá argumentos, pero nosotros tendremos testimonios de que Dios es bueno. Mire, cualquier persona, cualquier baboso puede venir a decirme, Dios no existe, Dios no es real. Él puede decir lo que quiera, pero nunca caer en esa mentira de creer que Dios no existe real, porque yo lo he experimentado en mi vida. Porque yo lo he visto cómo ha sanado mi familia, porque yo he visto la obra que Él ha hecho en mí, he visto la obra que ha hecho en mi esposo, he visto la obra que ha hecho en mis hijos. Ningún argumento que otro vaya a decir me va a poder mover de que Dios es real, porque un testimonio vale más que cualquier palabra que otro nos pueda decir. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en el testimonio que Dios ha dado en nuestro corazón. Mire, a Job también le pasó. Miremos lo que nos dice Job 1:16. Dice Job 1:16. Aún estaba hablando. Bueno, nosotros que ya leímos la palabra, sabemos de que el diablo se vino con toda contra Job. En un día, Job perdió su riqueza, sus hijos, la salud, perdió todo en un día. Y nosotros sabemos que no fue obra de Dios, fue obra de
del diablo. Y dice así: aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, miren lo que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces lo que el diablo quiere es hacernos pensar que lo malo viene de Dios. Acá le dice: fuego ¿de quién? De Dios. Cayó del cielo. Entonces la gente siempre dice: no, eso le pasa porque usted aprenda. Es que, y hay hasta frases que uno pone en el Facebook, en el Instagram, y que uno dice: uy, qué frases tan espirituales. Dios les da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces la gente piensa que Dios le mandó esa enfermedad porque si usted se ve los guerreros, ¿será que nosotros vamos a ser mejores que Dios? Pero son frases que usted ve dentro de la iglesia. Y acá los amigos de Job, o el sirviente de Job, dijo: Dios vino y le mató sus ovejas, le mató sus vacas. Y vemos que todo el mundo juzgaba a Job y le decía que todo eso venía de parte de Dios. Aún Job tenía unos linditos amiguitos. Y los amiguitos le decían: Job, arrepiéntase. Usted tuvo que haber hecho algo muy malo para que Dios le mande todo eso. Y entonces a la gente le pasa algo, el diablo le está atacando en algún área, y entonces la gente dice: no, eso fue Dios, porque esa persona esto, porque esa persona, y empiezan a juzgar a esa persona por aquello malo que está pasando, diciendo que Dios le envió eso porque esa persona hizo algo. Porque la gente todavía tiene en la mente que lo malo viene de Dios. Y la gente piensa que Dios castiga a la gente con enfermedad, con pobreza, que Dios castiga a la gente con avalanchas, con temblores, con todo. Ustedes están viendo lo que está pasando ahorita en el mundo. El mundo está convulsionado. Huracanes en un lado, terremotos en otro. La tierra está gimiendo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Dios no es el que envía esas cosas. La palabra de Dios dice que la tierra está bajo maldición. Por eso pasan todas las cosas en la tierra, porque la tierra está maldita. Y la tierra está gimiendo dentro de ella que venga el Señor Jesús para que la redima. Porque cuando el Señor Jesús venga, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Si usted mirando esta tierra tan hermosa, porque la tierra que nosotros tenemos es hermosa, y es tan hermosa estando maldita, imagínense cómo era en la creación. Porque en el momento en el que Adán y Eva pecaron, la tierra también fue maldecida. La palabra de Dios dice: la tierra te producirá cardos y espinos. La tierra no producía eso. La tierra empezó a producir cardos y espinos y a ser seca por la maldición que cayó sobre el ser humano, porque la sangre se derramó sobre la tierra. Entonces nosotros vemos que la gente siempre trata de atribuirle mal a Dios, y el diablo fue el que hizo eso. Pero el mensajero que el diablo mandó dijo que Dios había sido el que había hecho el mal. Nosotros miramos que cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos decían: uy, ese Jesús saca a los demonios por el poder del diablo. Le dijeron así a Jesús: ese expulsa a los demonios por medio de Belcebú. O sea que la gente pensaba que lo bueno venía del diablo. Al mismo Señor Jesucristo le dijeron que lo que él hacía era por el poder del diablo, porque a la gente le cuesta creer que Dios es bueno. Es una verdad tan simple, pero que cuesta creerlo. Entonces vemos que muchos tienen una mala enseñanza en cuanto a la bondad de Dios. Salmo 27:13 dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra. ¿De dónde? De los vivientes. ¿Usted se imagina el pobre David? A David le pasaron muchas cosas. David lo persiguieron, una vez le tocó hacerse loco porque no lo mataran. Uno lee la historia del rey David, y el rey David le tocó vivir muchas cosas, empezando que era menospreciado por su familia, porque cuando Dios envió a que lo ungieran a Samuel, el papá no lo presentó. El papá presentó a todos los
porque los otros hijos sí eran militares, esos sí eran veros machos. Y entonces dijo, no, cualquiera de estos es el rey. Pero cuando fue pasando uno por uno, el profeta dijo, no, pero es que este no es el que Dios quiere ungir, ¿no tiene otro? Y el papá se acordó que tenía otro. ¡Ay, el David, ese que está allá en las ovejas! Pero pues yo no creo. Lo mandaron llamar. Cuando llegó, ni el profeta creyó que era él, porque la Biblia decía que Samuel era un bonito, que David era como de una cara bonita, como delicado, ¿sí? La palabra dice que era bonito. Entonces el profeta creyó que era él, y incluso el Señor le tuvo que decir al profeta, tú miras lo que está delante de los ojos, pero yo miro. O sea que él era menospreciado, pero Dios sí conocía el corazón de David. Y Dios lo ungió. Y en el momento en que lo une, empiezan los problemas. Porque el rey empieza a perseguirlo para matarlo. Él duró muchísimo tiempo escondido en cuevas. Incluso dice la palabra de Dios que los que se le juntaron a David no era la gente buena, era la gente mala. Decía que los endeudados, los amargados, todos esos eran el ejército de David. ¿Usted se imagina con las joyitas que andaba David? Es como decir los paquionices. Entonces usted ve que David se le juntaron los amargados, los endeudados, pero Dios empezó a levantarlo. Pero mire, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Sabe a uno qué lo hace desmayar? El creer que Dios es malo. Cuando uno piensa que Dios le está mandando, que Dios le está azotando, que todo esto me viene de parte de Dios, usted desmaya y llega el momento en el que usted hasta se puede morir. Pero David dice, hubiera yo desmayado, si no creyera. O sea, ¿qué fue lo que a él no lo dejó desmayar? El creer que Dios es bueno. Y nosotros necesitamos entender que Dios es bueno. Y usted tiene que tener expectativa de lo que Dios va a hacer. Ahorita, por ejemplo, mientras alabábamos y adorábamos, mi papá decía, crea que usted va a ver su hijo salvo, crea por el familiar que usted está orando, crea, porque usted necesita creer que Dios es bueno y que la bondad de Dios va a hacer que esa persona llegue. La bondad de Dios va a hacer el milagro que usted está esperando. Solo la bondad de Dios lo puede hacer. Pero si usted no cree que Dios es bueno y lo puede hacer, entonces usted desmaya y nunca va a recibir aquello por lo cual usted estaba creyendo. Porque usted tiene que creer que Dios es bueno para que usted pueda recibir. Pero miren lo que dice David, hay gente que cree que va a haber la bondad de Dios. O sea, cuando llegue al cielo, se acabará la enfermedad. Cuando llegue al cielo, ya no tendré escasez. Cuando llegue al cielo, pero acá dice, en la tierra, él es claro, hubiera desmayado si no creyera que yo veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. ¿Saben cuál es la tierra de los vivientes? Aquí. Tenemos que creer que nosotros veremos la bondad de Dios. No la vamos a ver en el cielo porque en el cielo, pues, allá no tenemos que creer por sanidad, allá no tenemos que creer por dinero, allá no tenemos que creer por nada porque allá todo está suplido. Nosotros necesitamos creer en la bondad de Dios en esta tierra, ¿sí? En la tierra de los vivientes. Entonces nosotros debemos entender que nosotros tenemos una fortaleza cuando creemos que Dios es bueno. Cuando usted cree que Dios es bueno, usted se hace fuerte y el diablo no lo puede derribar. Pero si usted cree que Dios es malo, pues el diablo viene y le da 3 vueltas y pasa lo que pasó con Eva, que ella creyó que Dios era malo. Miremos Hebreos 1, del 1 al 3, lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas? Muchas. Mire, Dios ha hablado muchas veces. Cada vez que hay un servicio, Dios está hablando. Cada vez que una persona está predicando, Dios está hablando. Y dice que Dios habla muchas veces. Y sigue diciendo, y de muchas maneras. Dios habla a través del internet, Dios habla a través de los pastores, Dios habla a través de niños, Dios habla de muchas maneras. ¿Sí? Y a veces uno dice, uy, no, pero ¿cómo está hablando de Dios? Dios habla de muchas maneras. Y sigue diciendo, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que en el Antiguo Testamento Dios les habló a nuestros padres por los profetas. Pero miren lo que sigue diciendo, en estos postreros, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos. Postreros es último.
O sea que en este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios ahora nos habla por Jesús, dice, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces nosotros vemos acá que Jesús es la imagen misma, dice, la imagen misma, la misma sustancia de nuestro Padre. Si nosotros queremos ver que Dios es bueno, tenemos que mirar a Jesús. Usted nunca vio, si la enfermedad fuera de Dios, entonces usted nunca vio en la tierra al Señor Jesús diciéndole, sé enfermo. Y hay una persona, ¿sí? Vimos lo contrario, vimos a Jesús sanando. Las personas llegaban con las dolencias y Dios decía, sé sano. Y la persona se sanaba. Nosotros nunca vemos a Jesús diciendo, sé pobre. Al contrario, lo veíamos multiplicando. Vimos que multiplicó los panes, que multiplicó los peces, que alimentó a 5,000 hombres, luego alimentó 4,000. Vemos al Señor multiplicando siempre, sacando plata de la boca de un pescado. Vemos lo que Dios hace. Usted nunca vio al Señor Jesús allá diciendo, muérete. Y la verdad, me morí. Pero usted sí veía muertos que Dios le decía, resuciten. Y la persona, ¿por qué decimos que lo malo viene de Dios? Cuando el Señor Jesús nos mostró que todo buen don, toda buena dádiva viene de Dios. Usted veía que las personas endemoniadas nomás veían a Jesús y eso los demonios lo tiraban y la persona quedaba libre de inmediato con solo ver a Jesús. Vemos que el Señor Jesús trajo sanidad, que el Señor Jesús enseñaba, que el Señor Jesús multiplicaba. Entonces nosotros debemos entender que todo buen don viene de Dios y que Dios es bueno. Lo malo ya sabemos de quién viene. Entonces tengamos cuidado con el prestarle nuestra boca al diablo, como le pasó a Pedro. A uno le pasa, yo lo confieso públicamente, a uno le pasa, pero necesita, como dijo el Espíritu Santo, evangelizar su mente, meter más palabra en ella, más y más palabra. Por eso yo les decía, congregarse un día a la semana no es suficiente. Aún 2 días a la semana tampoco es suficiente. Nosotros necesitamos todo el tiempo la palabra de Dios y nosotros debemos meditar de día y de noche. Al levantarnos, al acostarnos, al ir por el campo, al trabajar, que nuestra mente todo el tiempo esté meditando en la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, lean la palabra de Dios. No hay nada mejor que la palabra. Y para evangelizar la mente necesitamos el Evangelio. Lo que decía el pastor, hoy en día la Biblia está en audio narrada, esa Biblia que muchos ya la tienen en su celular, lectura pública de la palabra, póngala. Y usted vaya, incluso si usted va en el bus, si usted va en bicicleta, si usted está trabajando, donde usted pueda, conéctese y escuche. Usted ahí está recibiendo la palabra de Dios. Usted puede ir haciendo sus cosas escuchando la palabra de Dios. Cuando usted se cuenta, usted va a tener una revelación de Dios. Porque mire, un hombre de Dios le es fácil desconectarse de Dios. Deja de orar y de leer y verá. Ya se desconectó. Y el diablo puede empezar a usar su boca en contra de Dios. Pero mientras usted esté conectado, usted va a filtrar todo por la palabra de usted diciendo, pero esto no es de Dios. Pero usted empieza a reconocer la obra del diablo y usted empieza a vivir por hechos y no por argumentos. Miremos lo que nos da para terminar, lo que nos dice Isaías 5:20. ¡Ay!
cuando la Biblia dice ay, es como decir, como cuando uno se machuca y dice, ¡ay! Y así, es como algo que viene. Y miren lo que la palabra dice, ¡ay! De lo que a los malos dicen, Bueno. hay muchos cristianos que dicen que el diablo es bueno. Y a lo bueno, malo. Hay gente que dice que Dios es malo. Al decir que de Dios vienen muchas cosas, aunque usted no diga, Dios es malo, pero si usted empieza a pensar que, no, es que Dios me está probando. Usted no es que uno habla con muchos cristianos y están por momentos difíciles y dice, Dios me está probando. O sea, él piensa que Dios es malo, que Dios nos come y nos da juguete. Es como el síndrome de Estocolmo. ¿Sí? En psicología se conoce algo como el síndrome de Estocolmo, y es cuando el secuestrado se enamora del secuestrador. Entonces el secuestrador le hace mal, pero yo lo amo. Entonces hay cristianos que piensan que tienen el síndrome de Estocolmo dentro de la iglesia. Entonces dicen, ay, es que Dios me mandó esta enfermedad, pero yo amo a Dios. O sea, ellos se creen que ellos son mejores que Dios, porque Dios es tan malo que le mandó, pero usted tan bueno que usted ama a Dios a pesar de que Dios le dio tan duro. ¿Sí? Y esa es la mentalidad de mucha iglesia hoy en día. No, es que yo estoy con esta pobreza, pero yo todavía sigo a Dios. Y todavía como que ellos piensan que lo malo viene de Dios. Por eso es que les va tan mal en la vida. Porque cuando usted piensa que la enfermedad es de Dios, pues usted la recibe, Dios me la mandó. Pero cuando usted ve que la enfermedad viene y usted reconoce que la enfermedad no es de Dios, usted empieza a luchar contra eso. Pero si usted piensa que es de Dios, ¿cómo va a luchar contra él si usted está pensando que Dios se la mandó? La palabra de Dios por eso dice que tú le puedes decir a una montaña, arráigate y desarráigate, salte de aquí a otro lugar. Pero si usted piensa que eso viene de Dios, ¿usted cómo le va a hablar a eso? Nosotros necesitamos entender que Dios es bueno y que todo lo bueno viene de Dios. Por ejemplo, ahorita como orábamos en la adoración, que su familiar recibe al Señor, usted necesita prohibirle al diablo que toque a su familiar y creer en la bondad de Dios, que esa persona es salva. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y la bondad de Dios va a hacer que esa persona nazca de nuevo. Que las cadenas o lo que el diablo haya puesto sobre esa persona se rompen. Pero necesitamos creer que Dios es bueno. Porque si creemos no es que Dios no quiere que él sea salvo. Hay personas que piensan que Dios quiere que unos sean salvos y otros no. Porque tenemos un mal concepto de la bondad de Dios. Y dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces nosotros necesitamos, con esta palabra que es como una advertencia, que dice, ¡ay! Ni se le vaya a ocurrir a usted decir que siendo Dios bueno es malo. Y se le va a ocurrir decir que Dios es tinieblas siendo el luz. Necesitamos evangelizar nuestra mente y renovarnos en la palabra de Dios para hablar de Dios conforme a lo que la palabra de Dios dice que Él es, entendiendo que Dios es bueno. Entonces necesitamos creer más en el testimonio que los argumentos que el diablo ha puesto. El diablo podrá traer argumentos, pero nosotros tenemos testimonios de la bondad de Dios. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.